Vamos a pasar a compartir la palabra de Dios porque ya me quedan menos de 45 minutos, ya. No, pero bien. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y antes de leer este pasaje, un atleta británico y también misionero británico, Carlos Stud, una vez dijo: si Jesús es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. Ningún sacrificio de tu parte para Dios es demasiado grande. Y espero que esto sea una verdad y que tú puedas comprender esto. Nada es demasiado para Dios. Porque todas nuestras obras, dice en la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a encomendar a Dios este tiempo. Oh Dios y Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te doy por tu misericordia. Gracias por el privilegio de poder estar reunidos aquí en tu casa para alabarte, para adorarte y ahora para meditar en tu palabra. Tú estés tratando con nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Tú que nos conoces, obra en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, trata con nuestros corazones para que podamos darte la gloria y la honra tan solo a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, aquí encontramos a Pablo escribiendo la carta de los Romanos. Te animo a que puedas leer detenidamente y estudiar detenidamente esta hermosa carta de los Romanos. Pablo terminó la primera parte de su carta donde él argumenta y presenta distintas doctrinas que son ampliamente expuestas por él en cuanto a la salvación, a la redención, a la justificación. Y acá empieza a hablar sobre los deberes importantes de la vida cristiana, los deberes importantes para tu vida y para mi vida. Y él comienza dirigiéndose a los hermanos que son salvos, y aquí este pasaje es para, dice allí, así que hermanos, le está hablando a aquellos que son cristianos. Y si tú eres cristiano, Pablo, inspirado por Dios, te ruega, dice, os ruego, nos anima, nos amonesta, nos exhorta, nos llama. La palabra de Dios hace esto, y allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Pablo dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, Pablo está cumpliendo con esta tarea de animarnos, de exhortarnos, de llamarnos la atención. Y allí él nos dice, la palabra de Dios nos dice, os ruego. Pero este ruego tiene un fundamento, no es un ruego porque sí nomás. Es un llamado de atención real con un fundamento firme. ¿Y cuál es la base de este ruego? Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, Pablo a lo largo de Romanos presenta la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Él presenta la misericordia de Dios en cuanto a que Él nos justificó gratuitamente por su gracia. Y allí en Romanos capítulo 3, versículo 24, nos dice, Dios es misericordioso que por su gracia Él te justifica. Siendo tú un injusto, un pecador merecedor del castigo eterno, Él te justifica mediante la obra de Cristo.
allí en la cruz y pasa por alto los pecados del hombre por medio de la obra de Cristo allí en la cruz. También nos presenta la misericordia de Dios en que Él se entregó, Jesús se entregó por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Somos salvos por la misericordia de Cristo. Él entregó a su Hijo porque te amó a ti, porque me amó a mí, porque fue misericordioso para salvarnos. Pablo expone allí en Romanos la misericordia de Dios cuando muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo, a lo largo de estos capítulos anteriores del capítulo 12, está presentando las misericordias de Dios, y por eso yo te quiero animar a que tú estos días que van a pasar en delante, empieces a leer sobre las misericordias de Dios expuestas por Pablo, inspirado por Dios, allí en Romanos. En estos primeros capítulos, que a veces Romanos nos cuesta dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque es muy profundo. Pero te animo a que le dediques tiempo, porque allí Pablo expone cuán misericordioso es Dios para con nosotros. Cómo ha obrado Dios por su misericordia. Él permite que a nuestras vidas lleguen dificultades y sucedan cosas. Y Él está mostrando su misericordia porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Este es el fundamento del ruego de Pablo. Pablo, luego de exponer todas, y podríamos seguir mirando cómo Pablo expone cuán misericordioso es Dios con nosotros al presentar las doctrinas allí, estas doctrinas tan profundas y tan importantes para la vida del cristiano. Y por eso nuevamente te animo, lee el libro de Romanos. ¿Sí es difícil? Sí. Vas a encontrar dificultad, sí, pero medita en él. Porque allí Pablo expone, inspirado por Dios, las misericordias de Dios hacia nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia de mirar y conocer todas estas misericordias de Dios hacia nosotros? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es lo que nos dice allí el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Que presentes tu cuerpo. Podríamos dedicar mucho tiempo a estudiar el libro de los Romanos, pero este es uno de los propósitos por cual Pablo escribe el libro de los Romanos, inspirado por Dios. Presentarnos toda la misericordia de Dios, exponer cuán misericordioso es Dios para con nosotros, no para que digamos, qué misericordioso es Dios, ¿no? Y que nos quedemos ahí. Y que conozcamos cuán misericordioso es Dios en cada uno de estos temas y hay muchos más temas, yo mencioné algunos en cuanto a la justificación, en cuanto al amor, en cuanto a la salvación, en cuanto a que no nos da lo que nos merecemos. Sí, no es solo para que tengamos el conocimiento. ¿Cuál es el propósito de toda esta enseñanza que Pablo ha expuesto hasta aquí? Es que tú y yo presentemos nuestros cuerpos. Y acá no se está refiriendo solo a la parte física, porque en la antigüedad se pensaba que hablaba solo de la parte física. Entonces, presentaban la parte física. Pero acá está hablando de todo nuestro ser. Está hablando de tu mente, de tu corazón.
no el músculo sino tu corazón, donde guardas tus deseos, tus anhelos, lo que tú más amas, allí donde guardas lo que te mueve para vivir. Dios quiere que tú te presentes con todo tu cuerpo. Y esto es algo para todos los cristianos. Y saben, no tendría que ser una opción. Porque, como decía Carlos Stud, ningún sacrificio es demasiado para Dios. Nada es demasiado grande. Ningún sacrificio que tú hagas es demasiado grande para Dios. Y si tú entregas tu vida a Dios, no es nada. Es lo que debes hacer. Allí en Rivera, y seguramente ustedes también deben cantar, hay un himno que generalmente lo cantamos el día de la cena del Señor. El himno dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Y hace una pregunta, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué das por mí? Mi celestial mansión dejé. ¿Y tú? ¿Qué dejas por mí? La vida cristiana es esto: presentar tu cuerpo, presentarte por completo. ¿Y sabes por qué? Porque no te perteneces. En primer lugar, si tú eres un hijo de Dios, tu vida, tu cuerpo, tu ser no te pertenece porque Cristo te compró. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él pagó un alto precio en la cruz para rescatarte a ti, para que hoy que tú eres salvo digas: no, mi vida es mía, yo con mi vida hago lo que a mí me parece. Bueno, está así. Esta parte sí se la voy a dar a Dios, pero lo otro lo manejo yo. Y saben, muchas veces el cristianismo actual es así. El tiempo que me sobra. Tiene una oportunidad hermosa el sábado 29. Anunciaba recién el pastor. Salir a presentar el Evangelio. Se va a juntar ese batallón, fue que dijo el pastor, ¿no? Se va a juntar ese grupo para salir a evangelizar. Ah, es que no tengo tiempo. Es la respuesta más fácil que tenemos todos. ¿Sí? Y ayer yo leía un pasaje con los varones donde dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos hacemos tiempo para todo, pero para todo lo que yo quiero. Tú no te perteneces. Si eres un hijo de Dios, Cristo pagó un alto precio. Fuiste rescatado de la esclavitud del pecado por gracia, mediante la muerte de Cristo allí en la cruz. Él te rescató, le perteneces a Él, por eso debes presentar tu cuerpo. ¿Y cómo debes presentar tu cuerpo? En sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Literalmente es una ofrenda viviente. Es un compromiso de entrega plena y sin reservas a Dios. Porque una cosa es, sí, yo me voy a presentar a Dios para que Él me use. Y yo quiero que Dios me use y yo quiero servir a Dios. Pero cuando Dios nos llama, no, pero ahí no. Presentate como un sacrificio vivo. Y esto concuerda con la demanda que Jesús presenta para todos aquellos que quieren ser discípulos de Él.
Concuerda perfecto. En Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer algunos versículos allí. Y aquí está la demanda, lo que Dios espera de aquellos que quieren ser discípulos de Él. Los que quieren seguir a Dios deben cumplir con esta demanda. Y es duro lo que dice. Porque acá dice, Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué estás dispuesto a dejar tú? El misionero David Livingstone tenía una oración que él hacía a Jehová Dios. Corta cualquier atadura que me una, menos la que me une a ti. Es fuerte lo que dice acá, ¿no? Y aún más, usa una palabra fuerte para nosotros en el español. El que no aborrece. ¡Fa! Y acá no está hablando de despreciar, no está hablando de olvidarnos. Pero está hablando de poner las cosas en el lugar que tienen que estar. ¿Qué es lo que está primero en tu vida? Porque capaz que estamos dispuestos a que no esté mi esposa, a que no esté mi hijo, a que no esté papá, a que no esté mamá, a que no esté mi hermano, a que no esté mi hermana, pero que no esté yo. ¡Fua! En este mundo tan yo. Es lo que a mí me parece, son palabras que usamos. A mí me parece, yo creo que. Y sabes que no es lo que a ti te parece. Y no es lo que tú creas. Es lo que le parece a Dios y lo que dice Dios. ¿Estás dispuesto a renunciar? Y ahí dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es un sacrificio vivo. Porque cuando hablamos de sacrificio, ¿de qué estamos hablando? Cuando se piensa en un sacrificio. No lo que pensamos ahora de un sacrificio, lo que era en la antigüedad. Cuando se pensaba en un sacrificio en el tiempo de Pablo, ¿en qué se pensaba? En la muerte, en morir. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Y no estoy hablando de persecución, estoy hablando de morir a lo que tú querés, a lo que son tus anhelos, tus deseos, tus principios que tú has establecido y de repente no van con los principios de Dios. Y los anhelos que tú tienes no concuerdan con los anhelos de Dios para tu vida. ¿Estás dispuesto? Porque es lo que Dios espera de aquellos que son sus discípulos. Que se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo. Pero también este sacrificio no solo tiene que ser vivo. Porque Pablo sigue allí y el versículo 1 dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo. Un sacrificio santo a Dios. Bueno, y porque a veces pasa, ¿no? Yo puedo aparentar estar dejando todo para servir a Dios, humanamente. ¿Sí? Pero ¿estás viviendo en una forma santa delante de Dios? Porque si nosotros pensamos en el pueblo de Israel, cuando presentaba sus sacrificios, ¿cómo tenía que ser el cordero? Puro,
sin mancha, ¿no? Perfecto. Para que fuera agradable delante de Dios. Pero ¿cuántas veces tú y yo venimos, servimos a Dios, nos presentamos delante de la presencia de Dios y nos presentamos de una forma pura, santa, agradable delante de Él? Pero viste, yo no tengo que predicar, yo no tengo que dirigir, yo me voy a sentar y voy a estar allí, sí, pero cuando tú cantas, estás alabando a Dios. ¿Y cómo te estás presentando cada día que vienes a la casa de Dios o cada día, cada hora en tu vida? ¿Te preparas? Y voy a hablar de cuando venimos acá a la casa de Dios. ¿Te preparas para venir a la casa de Dios? O dices, hoy tengo reunión y salgo para la reunión. Y en el camino manoteo la Biblia, pero llevo el celular y salgo para la casa de Dios. O te preparas para venir acá a la casa de Dios. No sé, en lo personal, y mi esposa, en esto somos muy parecidos. Nos preocupamos por la ropa que vamos a llevar, que más o menos combine. Por lo menos. Que combine algo. Entonces, que combine la camisa azul, la corbatita ahí con el zapatito, porque me voy a presentar y me preocupa presentarme es algo externo, pero es importante. Porque cuando vamos a un cumpleaños, ¿cómo nos preparamos? Estamos como, no sé, un mes preparándonos para ir a un cumpleaños. Pero cuando venimos a la casa de Dios, manoteamos la primera ropa que ven y salimos para la casa. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo es algo? Vamos todos los domingos. Y vamos todos... ¿Te preparas para venir a la casa de Dios? ¿Te preparas para el encuentro con tu Dios? ¿Te presentas de una forma santa? Porque esto es lo que Dios espera de su pueblo. Él nos compró, y dice Primera de Pedro capítulo 2, 9, y son versículos que conocemos, que muchos de nosotros los conocemos, pero que como que no le damos la atención debida. Y no vemos cuán importante dice, mas vosotros sois linaje escogido. Él nos escogió, no es que nos agarró al voleo, Él nos eligió. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él pagó en la cruz por ti. ¿Y tú te estás presentando como ese sacrificio vivo y santo? En Tito capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios espera de sus hijos, de su iglesia, que vivamos en santidad. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo tú en lo personal? ¿Pero lo están haciendo como iglesia de Cristo? ¿Viviendo en santidad? Porque eso es lo que marca la diferencia. En este mundo no hay santidad. Y Dios espera de su pueblo, de sus hijos, que sean santos. Él nos salvó con este propósito, de que seamos santos y agradables delante de Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Te preocupa por vivir y ser agradable delante de Dios? Que tú puedas llegar delante de la presencia, que tu alabanza, y cuando hablo de alabanza no hablo el cantar, porque alabar a Dios, yo puedo alabar a Dios en mi trabajo, y no sé a qué te dedicas. Si te dedicas a la construcción, podés alabar a Dios levantando una pared. Y no haciendo algo así, después el que revoca tapa. No.
Si cumplís la tarea que cumplas y el trabajo que hagas, tiene que ser para alabar a Dios. La palabra de Dios dice, no como para los hombres, sino para Dios. Y esto es algo a cada momento nos tiene que preocupar. Que tú y yo nos presentemos delante de Dios como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Tristemente, hoy se predica un evangelio fácil. Y bueno, siempre tengo como que este pensamiento, ¿no? Y es algo bien personal. Muchas veces nos jactamos de que somos bautistas, fundamentales, que esto, que aquello, pero ¿cómo te presentas delante de Dios? Porque a veces dejamos que las cosas de este mundo y este evangelio nuevo se nos pegue, un evangelio fácil. Sos salvo, ahora como vivas no importa, sí importa, porque Dios lo que espera de ti es que te presentes delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Él nos salvó por gracia. Y allí en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya nos mostró cómo debemos andar. Él ya preparó y ya preparó ese camino por el cual debemos andar. Lo que basta hacer, lo que falta hacer es andar por Él. Nosotros allí en Rivera como iglesia hay un ministerio que es en Pueblo de las Flores, ¿sí? Pueblo de las Flores queda aproximadamente unos 130 kilómetros de la ciudad de Rivera. Cada sábado se va allí a Pueblo de las Flores, hay una congregación y se tiene reunión cada sábado en Pueblo de las Flores. Generalmente cuando estamos en Rivera, una vez va el pastor Pablo, otro sábado voy yo, generalmente es así. Cuando no estamos, va todos los sábados el pastor Pablo. Pero es interesante porque son 130 kilómetros. Si hacemos un cálculo, ¿cuánto demoramos en hacer 130 kilómetros? A ver, ¿quién maneja y quién más o menos sabe cuánto demorás en hacer 130 kilómetros? Andando normal, a una velocidad de 90 a 100, ponele, 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, ¿no? Y el Jonah se ríe porque el Jonah conoce lo que es. Eso, hasta es cerquita. Pero los caminos no están bien hechos. Entonces, 3 horas, 3 horas y media, y si el camino está muy feo, puede llevarte un poquitito más. Y según con el vehículo que vaya, así, ¡wow! ¿No? Cambió la cosa. Pero claro, ahora están haciendo el camino nuevo. Y la última vez que fui, y fuimos con Valeria, en 2 horitas llegamos a Pueblo de las Flores. ¡Fa! ¡Qué hermoso fue eso! Llegar en 2 horas fue fantástico. ¡Qué genial! ¿Por qué? Porque el camino ya estaba arreglado. ¿Sabes? Dios ya hizo el camino por el cual tú debes andar. Él ya preparó ese camino por el cual tú debes andar. Lo que basta, lo que debes hacer, tu deber como hijo de Dios es andar por Él. No hagas tu propio camino. Él ya hizo el camino por el cual tú debes andar. Es un camino de buenas obras, es un camino de santidad, para que tú puedas hacer ese sacrificio agradable delante de Dios. Pero no solo
Pablo dice esto, sino dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque todo lo que tú hagas, y aquellos que han ido al campamento Emanuel conocen este versículo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Son geniales estas palabras, estos absolutos. Porque entra, ¿qué puede quedar afuera del todo? Nada. Todo lo que vos hagas. Sí, cuando te cepillás los dientes, hacelo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Sí, porque tenés que cuidar tu cuerpo. Cuando te alimentás, hacelo para la gloria de Dios. Cuando trabajás, cuando estés donde estés, en el lugar de estudio, con tus familiares, con tus amigos, todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Tu vida, si Él te rescató, es para Dios. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No tienes que vivir tú. No tienes que vivir por lo que tú quieres, debes vivir por lo que Dios es. Más vive Cristo en mí. Termina diciendo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nací en una familia cristiana, me crié adentro del templo, aprendí a dar los primeros pasos adentro del templo. Y siempre que escuchaba mensajes en cuanto a este pasaje, cuando se llegaba al culto racional, se presentaba como que era algo continuo, algo diario, algo, ¿sí? Y me puse a estudiar a ver si había algo más. Y saben, cuando acá dice que es vuestro culto racional, este comportamiento es un culto cristiano, es presentarnos delante de Dios como hijos de Dios, espiritualmente, pero racionalmente y algo lógico. Eso es lo que también quiere decir esto de culto racional. Habla de la razón, que sea algo lógico. Y muchas cosas nosotros las hacemos por lógica, ¿no? Compramos un electrodoméstico y nosotros por lógica lo hacemos funcionar. A no ser, está saliendo en... si mis padres me escuchan, capaz que sí. A no ser que les pasó como a mis padres, ya está. Compraron una licuadora con multiprocesadora, con no sé qué, con esto, con aquello. La compraron en Montevideo. Estaban de viaje, la compraron acá. Llegaron a Rivera. Compramos esto, no sé qué, La armaron, por lógica. La enchufaron, no funciona. No, ¿cómo que no funciona? No funciona, la vamos a tener que mandar para Montevideo, para que después... algo tiene. Agarramos los papeles, empezamos a leer, tenía una trabita. Que si esa trabita no se sacaba, no funcionaba. Pero, y actuamos muchas cosas en nuestra vida, es lógico que pase esto. ¿Sabes? Que un cristiano presente su vida, su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es lo lógico.
Es lo que se espera. Es lo que espera el mundo. Por eso está la frase, mirá el cristiano. Porque se espera un comportamiento X de nosotros. Pero a veces los cristianos no somos lógicos en esa forma de pensar. Pensamos que no es tan así. Pero ¿sabes? El que tú te presentes delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, tendría que ser lo normal. Tendría que ser algo obvio, algo lógico, pero tristemente muchas veces no es. ¿Para quién estás viviendo? En la práctica, porque bíblicamente tu vida le pertenece a Dios, si eres un hijo de Dios, pero en la práctica, ¿a quién le pertenece tu vida? Romanos capítulo 14, Pablo vuelve a hablar de este tema y en el versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Carlos Stud, este atleta británico y misionero británico, dijo una vez, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. Y que esto también pueda ser lo que tú sientas en tu corazón y lo que tú entiendas. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oh Dios y Padre, gracias te doy por tu amor. Gracias te doy por todo lo que tú has hecho por mí, por todo lo que tú has hecho por tu iglesia, por este rebaño al que tú salvaste, Señor, al que tú redimiste, al que tú justificaste. Gracias por tus misericordias. Trata con nuestros corazones y perdónanos, porque muchas veces como hijos tuyos no vivimos la vida que debemos vivir. No vivimos para ti, vivimos para nosotros mismos, Señor. Oh Dios, muchas veces como hijos tuyos no nos presentamos como ese sacrificio vivo, agradable, santo. ¿Qué es lo que se espera de cada uno de nosotros? Perdónanos y obra en nuestras vidas para que podamos llegar delante de ti como ese olor agradable, Señor, delante de tu presencia. Trata con tu pueblo, trata con tu iglesia. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.